En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que debemos nombrar a los demonios y atarlos para que el mensaje del Evangelio siga adelante. Personalmente creo que muchas personas preferirían hacer esas cosas que enfrentar los rigores y las dificultades del evangelismo y el discipulado. Y es que es más fácil orar durante 30 minutos reprendiendo a los demonios que estudiar 3 horas para enseñar una clase de escuela dominical. Escuche, querido oyente, nuestra obediencia debe ser al claro mandato de Cristo, que no es ir y reprender a los demonios, sino ir y hacer discípulos. ¿Qué significa realmente la guerra espiritual? ¿Qué papel juega el creyente en ella? ¿Y cómo podemos equiparnos para tener éxito en esta batalla espiritual? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Este mensaje se titula Equipándonos para la batalla espiritual y forma parte de la serie Ángeles, demonios y otros seres espirituales. Abra su Biblia y su corazón para aprender juntos a prepararnos correctamente y vivir en victoria espiritual. Creo que una de las áreas más malentendidas dentro de la comunidad cristiana en general es el área de la guerra espiritual. Por un lado están aquellos que no parecen entender que la vida cristiana es una vida en conflicto espiritual. No entienden que el enemigo está vivo y acechando, buscando a quien devorar. Estos creyentes no parecen estar muy convencidos de que, si bien el avance y la victoria definitiva de la Iglesia es una promesa, las puertas del infierno aún intentan prevalecer contra ella. Por el otro lado están aquellos que han llegado a creer que el conflicto directo con Satanás y las fuerzas demoníacas es el corazón de la vida cristiana. Enfrentar, atar, reprender a los demonios es la clave, no solo para el crecimiento espiritual, sino también para el avance del Evangelio. Entonces, para evangelizar cierta ciudad, primero hay que identificar y atar al demonio de esa ciudad. Por ejemplo, hace poco leí acerca de un pastor plantador de iglesias que, en lugar de ir a conocer los vecindarios y su gente e invitar a la gente a la iglesia, simplemente sacó una guía telefónica y fue calle por calle reprendiendo a los espíritus que controlaban los vecindarios y pidiéndole al Espíritu de Dios que los llevara a la iglesia. Supongo que se había olvidado de que ni un solo versículo en la Biblia nos informa que Dios traerá al mundo a la iglesia. Ningún versículo le dice al mundo que vaya a la iglesia. Es la iglesia que debe salir y alcanzar al mundo. En Marcos 16:15 Jesús nos dice, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». En Hechos 1:8 Jesús dice, «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Una revista célebre de la comunidad carismática en Estados Unidos publicó un artículo hace unos años sobre un pastor cuya iglesia no crecía. Finalmente, este pastor identificó que el demonio de la brujería supuestamente tenía dominio sobre el área donde estaba su iglesia. Así que comenzó a nombrar las calles alrededor del vecindario y luego ordenó al demonio que saliera de ese territorio. El artículo dice que el demonio se quejó, pero finalmente cedió, y desde entonces la iglesia ha crecido de 70 a 150 personas. Los defensores de la llamada guerra espiritual afirman que es importante discernir la naturaleza de los demonios que gobiernan una ciudad. Por ejemplo, un autor dijo, si sabe en qué se especializa ese demonio, y especialmente si sabe su nombre, sus oraciones serán mucho más efectivas. Los expertos en la guerra espiritual han identificado al demonio que gobierna la ciudad de Los Ángeles, el hogar de la industria del cine, como el demonio de la pornografía. El demonio que gobierna Nueva York es la codicia. El demonio que gobierna Washington, D.C. es el demonio del poder.
Y ahora que conocemos sus nombres, podemos orar en contra de esos poderes demoníacos y el poder de Dios puede avanzar. Y todo eso puede sonar muy emocionante, pero ¿qué nos diría eso sobre la naturaleza de la oración y la soberanía de Dios? ¿Acaso está Dios allí arriba diciendo, quiero liberar ese vecindario para tus esfuerzos evangelísticos allá abajo, solo si logras averiguar cuál es el nombre de ese demonio? Y si no puedes, lo siento, tengo las manos atadas. Simplemente no hay nada que pueda hacer. Escuche, querido oyente, no hay un solo versículo en las Escrituras que anime, que enseñe, que exhorte o aun dirija al creyente a descubrir los nombres de los demonios y atarlos. El pasaje principal, que algunos usan como prueba de la necesidad de este tipo de guerra espiritual, se encuentra en Daniel capítulo 10. Le invito a que abra su Biblia allí por un momento y observe los versículos 1 al 14. Allí leemos, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, de este pasaje queda claro que durante 21 días, el mensajero angelical que iba de camino a hablar con Daniel quedó retenido en algún tipo de lucha con un demonio. Otro ángel, Miguel, fue entonces y lo ayudó, pero no se nos dice más que eso. De este pasaje podemos sacar unas cuantas conclusiones. Por ejemplo, hay un conflicto entre ángeles y demonios que está ocurriendo en los cielos. Vemos allí también que, mientras que un demonio puede impedir que un mensajero angelical entregue su mensaje, el demonio eventualmente pierde. Es importante también ver que esta batalla en los cielos involucró a 2 ángeles y un demonio, pero no a Daniel. Cuando el ángel necesitó ayuda y Dios envió a otro ángel para ayudarlo, Dios no le pidió a Daniel que orara por ello. Dios no le dio a Daniel un sentir o una señal de que un ángel necesitaba ayuda. No hizo que Daniel identificara al demonio por su nombre y lo atara para que entonces y solo entonces pudiera enviar ayuda.
Mire, Dios no requirió que Daniel se involucrara de alguna manera en este problema para que el mensaje llegara a destino. De hecho, Daniel incluso no tuvo la menor idea de lo que estaba ocurriendo, sino hasta después de que el conflicto se había solucionado. Pero de alguna forma el movimiento de la guerra espiritual ha llegado a la conclusión totalmente opuesta. Ahora, lo que sí vemos en este pasaje es que Satanás ha organizado a sus demonios para influir en distintas naciones y territorios. Y eso es porque los demonios no son omnipresentes. Así que él intenta estratégicamente obstaculizar de toda manera posible la palabra de Dios. Mateo 16:18 implica que las puertas del Hades, es decir, las autoridades demoníacas, intentan prevalecer contra la iglesia o al menos obstaculizarla. Y sin embargo, Cristo ya le ha concedido no solo la victoria futura, sino la victoria presente a su iglesia. Daniel capítulo 10 no es un manual para que el creyente comience a atar demonios territoriales, a orar pidiendo más ángeles o a expulsar demonios. En ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que debemos ordenar a los demonios que cedan su territorio antes de que podamos influir en aquel lugar. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que debemos nombrar a los demonios y atarlos para que el mensaje del Evangelio siga adelante. Personalmente creo que muchas personas preferirían hacer esas cosas que enfrentar los rigores y las dificultades del evangelismo y el discipulado. Y es que es más fácil orar durante 30 minutos reprendiendo a los demonios que estudiar 3 horas para enseñar una clase de escuela dominical. Suena mucho más emocionante salir a caminar por el vecindario derribando fortalezas demoníacas que organizar una escuelita bíblica de vacaciones. Escuche, querido oyente, nuestra obediencia debe ser al claro mandato de Cristo, que no es ir y reprender a los demonios, sino ir y hacer discípulos. Sería mucho más sencillo orar contra el demonio territorial de nuestra ciudad y luego sentarse y esperar la lluvia de bendiciones. Pero es otra cosa trabajar en el campo de la cosecha semana tras semana, día tras día, donde hay una escasez perpetua de trabajadores. Cristo no nos ha dicho que oremos por más ángeles y menos demonios, sino que oremos por más obreros para su obra. Y mientras lo hacemos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿No será que, ya que el enemigo de la iglesia sabe que no puede destruirnos, pasa su tiempo intentando distraernos de nuestra verdadera misión? El pastor Ken Hughes contó la historia de una pareja que había comenzado un estudio bíblico en su hogar. El estudio bíblico pronto llenó su sala de estar con hombres y mujeres. Familias enteras estaban siendo impactadas. El estudio de la Biblia estaba prosperando. Sin embargo, el grupo eventualmente comenzó un estudio sobre los demonios, Satanás y el ocultismo. Pronto el tema apoderó tanto su imaginación que se obsesionaron. Comenzaron a distorsionar las escrituras y a leer a autores que enseñan los conceptos erróneos sobre el mundo espiritual. Una noche en particular, durante su estudio bíblico, desmantelaron el candelabro del comedor convencidos de que estaba habitado por un demonio. Luego llevaron las distintas piezas de este candelabro a diferentes partes de la ciudad y las enterraron. Y el colmo de la vergüenza fue cuando vieron a los niños de la familia anfitriona corriendo por la calle gritando: «¡El diablo nos persigue! ¡El diablo nos persigue!». Algunos vecinos fueron a la casa para preguntarle a sus padres qué estaba pasando. Allí encontraron a las mujeres del estudio bíblico en el patio trasero cortando un mueble de madera con un hacha porque creían que estaba poseído. Querido oyente, permítame decir una cosa más antes de que nos concentremos en el pasaje principal de este estudio. Y es que vivir victoriosamente la vida cristiana no es un logro reservado para unos pocos expertos. No es un misterio. No se obtiene descubriendo demonios y encantamientos para atar al diablo. La victoria no es para los cristianos afortunados que aprenden cómo romper la esclavitud espiritual con 7 pasos.
Puede ser demasiado simplista y seguramente no va a vender muchos libros, pero la Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay encantamientos, ni 7 pasos, ni oraciones especiales, ni reprimendas o ataduras, ni candelabros desmantelados, ni muebles cortados. La palabra resistir es una palabra griega que simplemente significa tomar una posición en contra de alguien. Ahora, ¿cómo podemos resistir al diablo? Me alegro de que lo pregunte. El libro de Efesios nos dice exactamente cómo podemos someternos a Dios y cómo resistir al diablo. Echémosle un vistazo a lo que dice este pasaje. Abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Allí el apóstol Pablo nos dice cómo resistir al diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y note que Pablo no nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en su propio sentido de confianza y en el poder de su propia fortaleza espiritual. Y es que es fácil pensar, yo he estado memorizando varios versículos de la Biblia, me levanto temprano para orar, he dominado los conceptos básicos del cristianismo, así que ahora estoy listo para cualquier cosa. Pero como leemos en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y alguien ahora podría decir, pero espera un segundo. Efesios 6 nos dice que debemos estar firmes, pero 1 Corintios 10 nos dice que cuando estamos firmes, estamos en problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia, querido oyente, es que el creyente en 1 Corintios está firme en su orgullo, en su autosuficiencia, mientras que el creyente en Efesios está firme en el poder y en la suficiencia de Jesucristo. Un creyente se enorgullece de su propia posición y de su propia fortaleza espiritual, mientras que el otro depende completamente de la fuerza del Salvador. La diferencia entre estos dos creyentes es muy importante. Uno cree que su necesidad es parcial y temporal. El otro cree que su necesidad es permanente y total. Dios dijo a través de su profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas». Estas son las 3 cosas que crean un sentido de autosuficiencia: la capacidad intelectual, la salud física y la riqueza. Continuemos en el versículo 24. «Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová». La diferencia entonces es que debemos estar firmes al depender totalmente del Señor, y no en nuestras propias capacidades. Continuando, Efesios 6:12 luego nos informa sobre el verdadero campo de batalla del creyente. Allí dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Lo que Pablo hace en este versículo es absolutamente asombroso. Él nos informa que cada día que buscamos hacer la voluntad de Dios, vivir fielmente por Cristo, resistir la tentación, en realidad estamos involucrados en algo mucho más profundo. Más que estar simplemente enfrentando una tentación, más que las pruebas de la vida, estamos involucrados en el avance victorioso contra los poderes y potestades del infierno. Pablo eleva la vida cristiana a un nivel mucho más alto. Un autor escribió, «¿Ha resistido la tentación de ser grosero con un colega?
¿Ha luchado contra el deseo de reaccionar con enojo contra un conductor que le hizo una mala maniobra en la calle? ¿Se ha apartado de una revista que podría haberle tentado a la lujuria? ¿Ha refrenado sus labios para no decir malas palabras? Al hacerlo, usted ha dado un golpe en contra de los ángeles del infierno en esta constante batalla diaria. Querido oyente, a menos que viva con esta mentalidad de guerra, está perdiéndose el drama de su vida. Hay una guerra en curso y debe alistarse y debe actuar consecuentemente. El apóstol Pablo continúa en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, ordenándole al cristiano que tome toda la armadura de Dios. Póngase la armadura, dice el apóstol Pablo. Y por cierto, el verbo indica que debe ponerse esta armadura de una vez por todas. Pablo está diciendo, ponte la armadura y déjatela puesta permanentemente. Y esto se debe a que nuestra lucha no terminará sino hasta que el Señor nos llame a su presencia. Luego, el apóstol pasa a describir específicamente las distintas piezas de la armadura. Continúa en Efesios 6, versículos 14 al 17. Lo primero que Pablo le dice al creyente es que se ponga el cinturón de la verdad. Ahora, tiene que sacar de su mente la imagen del cinturón o la correa que usamos el día de hoy. Este cinturón era, en realidad, una especie de delantal de cuero que se ataba a la altura de la cintura y bajaba hasta debajo de los muslos. Era la pieza fundamental de la armadura. De hecho, la coraza y la espada colgaban de él. Ya hemos descubierto que el campo de batalla del enemigo se relaciona con el asunto de la verdad. A Satanás se lo llama el padre de mentira, Juan 8:44. Pablo escribe sobre las engañosas doctrinas de los demonios en 1 Timoteo. Satanás falsifica la verdad. En Apocalipsis 2:9 leemos de la sinagoga de Satanás. Así que Satanás tiene sus propios ministros, tiene su propio falso evangelio. Y aún al principio de la creación, en el jardín del Edén, Satanás susurró su falso evangelio en los oídos de Eva, diciéndole, si desobedeces a Dios y comes ese fruto, serás como Dios. Y Eva le creyó. Escuche, querido oyente, en una generación donde la verdad se pone de lado para darle la bienvenida a lo que sea que sienta que le gustaría creer, en un tiempo cuando la iglesia deja de lado la doctrina en favor de la experiencia, qué gran importancia que tiene la verdad de la palabra de Dios. Escuche la oración de Jesucristo en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículos 1 al 3. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En su tercera carta, el apóstol Juan escribe nuevamente en los versículos 3 y 4, «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». El creyente que verdaderamente comprende que la vida es una batalla y el enemigo está vivo, se aferra a la verdad de la palabra de Dios y camina con honestidad e integridad en este mundo. He leído que en los días de Pablo la cerámica más fina era literalmente fina. Tenía un color claro y un precio muy alto. La cerámica fina era muy frágil, tanto antes como después de su cocción, lo que hacía que a menudo se agrietara en el horno. La cerámica agrietada debía tirarse a la basura, pero había comerciantes deshonestos que tenían la costumbre de rellenar las grietas con una cera dura que se mezclaba con el color de la cerámica.
Esto hacía que las grietas prácticamente desaparecieran a simple vista. Los clientes no se enterarían de la farsa a menos que sacaran la cerámica a la calle y la examinaran a la luz del día. En ese caso, las grietas se verían más oscuras. Los comerciantes honestos a menudo promocionaban sus productos con un letrero que decía «Sine cera», que significa sin cera. Las palabras «sine cera» llegaron a convertirse en sinónimo de honestidad, de integridad. Eso es lo que significa ser sincero hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo nos dice, si quiere ganar la batalla espiritual, si quiere enfrentarse al enemigo, asegúrese de ceñirse la verdad y luego vivirla con veracidad, honestidad y sinceridad. Querido oyente, no hay excusa para mentir o hacer trampa, o fingir o engañar. No existe tal cosa como una pequeña mentirita piadosa. Si es mentira, es pecado, y le falta la pieza fundamental de su armadura. Pronto a convertirse en una víctima, no un vencedor, en esta batalla espiritual. En su comunidad, en su escuela, en su universidad, en su trabajo, en su negocio, debe ser conocido como una persona que siempre dice la verdad. Y si no es así, hágale un favor a la iglesia y al nombre de Cristo al no decirle a nadie que es un hijo de Dios. Comprométase desde hoy a ser una persona veraz, que se afirma solamente en la verdad de la palabra de Dios. Continuaremos estudiando el resto de las piezas de esta armadura espiritual en nuestro próximo programa. Pero mientras tanto, alístese para la batalla y póngase el cinturón de la verdad. Gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón, un programa de sabiduría internacional. Hoy hemos aprendido sobre la guerra espiritual, el papel que juega el creyente en ella y cómo equiparnos con la verdad bíblica para vivir en victoria. Este programa se tituló Equipándonos para la batalla espiritual y forma parte de la serie Ángeles, demonios y otros seres espirituales. Una de las herramientas más poderosas que tenemos los creyentes es la oración. Por eso, en Sabiduría para el Corazón, tenemos un equipo de hermanos dispuestos a orar por usted. Le invitamos a enviarnos sus peticiones de oración a través del formulario de contacto de nuestra página web sabiduriaespanol.org/contacto o enviándonos un correo a info@sabiduriaespanol.org. Lo esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.